Bienvenidos compañeros y compañeras a este su podcast Un Cafecito con el PLDista. Bueno, y el día de hoy ya nuestro quinto episodio, señores, ya nosotros ya somos ya establecidos, ¿no? Ya pronto estamos celebrando el aniversario, casi. Hay que pensar en grande. Miren, hoy en nuestra entrevista nos acompaña una persona de mucho trabajo que ha representado el partido en este momento tan difícil. Él es senador por la Perla del Sur, Barahona, miembro del comité político, José del Castillo Sabiñón con nosotros. Bienvenido, José. Senador, bienvenido a Un Cafecito. Bueno, muchas gracias, un placer compartir con ustedes. Ya le he dado seguimiento a sus distintas ediciones. Henry te lo ha mandado. Si esta es la quinta, pues entonces ya se pueden graduar de Ya sé leer. Senador, mira, aquí tenemos una dinámica que le damos la oportunidad al invitado de que pueda elegir la dinámica de la entrevista. ¿A usted le gusta el cafecito dulce o amargo? A mí me gusta más. Amargo, Yulisa, tráele un cafecito señor. amargo a senador. Vamos. Ay, Dios mío. Que Tráigalo no pase amargo, nada. Yulisa. Así que, Que no pase nada aquí, que Dios quiera. Su cafecito amargo. Senador, me surge la pregunta, y algunos compañeros nos han manifestado en ese sentido, que usted no nació en Barahona, pero usted es senador de Barahona. Explíquenos cómo es esa dinámica de que usted no es de Barahona y ha representado a Barahona. ¿Cómo ha sido ese paso de donde usted nació hacia Barahona? Te voy a corregir algo. Yo no nací en Barahona, pero yo soy de Barahona. Correcto. Porque Barahona me asumió al punto de que me otorgó el honor de representarlo en el Senado de la República. Bueno, yo llegué a Barahona hace ya 15 años más o menos. Pégase un poquito. Llegué a Barahona hace ya más o menos 15 años. Lo hice en actividad política junto al compañero Gonzalo Castillo, que sí es de la provincia. Gonzalo salió de Barahona como a los 14 años. Y promoviendo en ese momento la precandidatura del presidente Danilo Medina. En esa etapa no se logró porque terminó el famoso me venció el Estado, ¿no? Exacto. En el año 2008. Y a partir de ahí pues desarrollamos una actividad no solamente política, sino que también se fue configurando en lo social, en lo cultural, en el apoyo al deporte, y cultivé muchísimos amigos. Adquirí una residencia en el año 2009 en la provincia y empecé a hacer vida, no solo política, sino también vida social en la provincia de Barahona. Y bueno, tuve la gran suerte de que en el año 2019 pude ganar las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, aspirando a senador, ya evidentemente con residencia establecida desde hace tiempo en la provincia y habiendo participado en varios procesos electorales. Ya en el 20, Barahona me confió la representación como su senador. Correcto. O sea, que usted, Gonzalo fue que lo recibe allá. Se puede decir que fue Gonzalo. Más que me recibe, me llevó. Lo llevó. Le dio el tour de turista. Mire, por aquí. Le gustó que usted dijo, pues yo para acá ven. Sí, porque en ese momento Gonzalo estaba coordinando la provincia de Barahona, era también el jefe de la Comisión de Finanzas del proyecto de Danilo Medina. Luego ya en el próximo proceso del año 2011, donde se escogió a Danilo como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, nos tocó tanto para el proceso preelectoral o las primarias como para las elecciones. Él se le encargó las 4 provincias de la región. A mí me asignó Barahona. Y en el año 2016 yo asumí ese relevo y coordiné las 4 provincias de la región Enriquillo, que incluyen, además de Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia. O sea que ya hay una larga data de trabajo político, de relacionamiento, y como te digo, ya son 15 años de hacer vida en la provincia, y se parece a los casos de otros importantes legisladores que, por ejemplo, hoy estoy viendo que el diputado del PRM, que pertenece a una de las circunscripciones de la provincia de Santo Domingo, es de Salinas precisamente, está clamando por un tema, una situación de sequía que hay allí.
El caso bueno, Danilo, que fue de San Juan, Danilo, diputado por acá, por la capital. Salvador Jorge Blanco, lo mencionamos fuera de cámaras ahorita. De Santiago. De Santiago, fue senador por el Distrito Nacional. Charlie Mariotti, secretario general de nuestro partido, nació en las Matas de Farfán, en provincia de San Juan de la Maguana, y fue senador. En ese momento San Juan tenía varios senadores, porque tenía a Cristina Lizardo, senadora de la provincia de Santo Domingo. Mafeli Bautista, que era el senador también de la provincia de San Juan. Julio. Senador, una pregunta que obviamente muchos quieren hacerla, me va a tocar a mí el honor. Usted está inmerso muy de lleno en un proyecto a la presidencia ahora, de los precandidatos que van ahora a la consulta el próximo 16. Usted conoce a los 6, a cada uno de ellos, y sabe las calidades que tiene cada uno. ¿Por qué usted apuesta por Abel Martínez? Lo primero, que los 6 son PLDistas de larga tradición y que han aportado mucho a esta organización en los diferentes ámbitos en que se han desarrollado. Sin embargo, yo entendí ya hace alrededor de un año, porque fui de los primeros que tomó la decisión de identificarme con una aspiración, en este caso, con un proyecto. Abel es para mí la figura de relevo que necesita el Partido de la Liberación Dominicana. Es un hombre joven, con el cual gran parte de las razones por las cuales tuve identidad con Abel es que tenemos prácticamente la misma edad. Él es un poquito mayor que yo, pero muy poco, un par de años. Es un hombre además que, a pesar de su juventud y ser una figura, digamos, fresca dentro de lo que es una aspiración presidencial, también ya tiene una amplia experiencia de Estado, porque fue diputado varias veces, fue 5 ocasiones presidente de la Cámara de Diputados, logró la alcaldía de Santiago en un momento, digamos, difícil, porque eso es una plaza muy compleja. Lo logró con una votación récord, más de un 60%, y se reeligió en una plaza donde realmente poca gente logra repetir. Además, ha sido reconocido a nivel de gerencia de Estado, en este caso gerencia a nivel municipal y luego como presidente de la Cámara, pero en el aspecto de gerencia municipal su gestión ha sido reconocida tanto por los ciudadanos de Santiago como por las instituciones que miden el desempeño de la municipalidad, el SISMAP. Incluso a nivel internacional ha recibido la gestión de Abel pues elogios en torno a los indicadores que maneja la ciudad de Santiago. O sea que todos esos elementos me llevaron a ponderar cuál era la figura que en este momento yo entiendo debería encarnar la aspiración presidencial del PLD, un momento que la gente anda buscando cambios, figuras nuevas, gente con discurso novedoso, que conecte con los jóvenes, que conecte con las mujeres y con los demás segmentos sociales del país, y por eso tomé la decisión de apoyar a Abel Martínez. Además, un tipo que tiene un discurso directo, claro, que toda la gente lo entiende y que de alguna forma u otra ha logrado, gracias a todo esto que he mencionado, ir calando poco a poco en el gusto del electorado nacional. Hoy en día, y que me perdonen los demás aspirantes, mis compañeros, yo creo que poca gente discute que Abel ha logrado ya posicionarse como el próximo precandidato que va a ser electo en la consulta del próximo 16 de octubre. Que no repartan esa logística, que queden con ella. Ayreli, ¿qué es lo que pasa? Te veo floja. No. A ti, mira. Voy a ver, ahora mi pregunta va a ser basada en la listica, lo que a mí me gusta. ¿Qué? José, la correlación de fuerzas de candidatos, de los excelentes candidatos que llevamos en el PLD, la correlación de fuerzas en dicha provincia, ¿cómo va? No, lo que pasa es que eso es injusto que tú lo hagas porque no se va a ver bien. Es que me gusta, ese es el tema que más me gusta. No se va a ver bien porque es lógico. Primero te dije que tengo un trabajo de muchos años en toda la región. Me ha tocado coordinar y al yo de alguna manera apoyar a Abel, pues eso naturalmente que se va a ver reflejado en el resultado. Pero debo decirte, a pesar de lo que acabo de mencionar, que ya antes de yo dar el paso de apoyar a Abel tenía la simpatía en la mayoría de la dirigencia de la provincia de Barahona y de la región. De hecho,
yo me sentí hasta cierto punto presionado de dar el paso hacia Abel, fruto de esa simpatía que me expresaban los compañeros. Me decían, no, pero que el hombre es Abel, el que gusta es Abel. El que a nosotros queremos es Abel. Vaya, ¿qué es lo que usted va a hacer? Y yo, bueno, lo estoy pensando. Déjame. Ahora, senador, usted también se está manejando. A mí me dijeron por ahí que a usted se le ha llamado. Oiga bien, vamos a ver si es verdad o mentira. Que a usted se le ha llamado y le han dicho, pero déjenos entrar al sur. Y díganos, aunque sea, quién podemos visitar, que usted ha arropado todo. ¿Qué decir esto ahí? A veces diga la verdad. Me preguntan y ¿verdad? No es verdad. Mira, yo, el que me conoce sabe que soy un tipo que sin apasionamiento, además entiendo que esto es un proceso interno, aunque puede votar, ¿verdad? Todo el que esté inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral y no esté inscrito en otra organización política. Yo soy un hombre democrático, respetuoso de los demás compañeros. Entiendo que al final lo que vale y lo que importa es que sea Abel o sea otro. Yo entiendo que va a ser Abel por lo que he mencionado. El que debe ganar es la que debe ganar es la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si no, no importa que usted sea un aspirante, si el partido se divide o si hay conflictos y no logramos esa unificación, el PLD no va a tener oportunidad de retorno al poder en el año 2024. Entonces yo, todo el que ha querido ir a Barahona, te lo deja entrar sin problema. Hasta mi casa le he prestado. ¿Es verdad? Ah, bueno. O sea que pueden ir y han ido. Lamentablemente los compañeros, algunos, otros más, otros menos, han tenido dificultad de que sus actividades sean exitosas porque la gente no se está mayoritariamente identificada a favor de Abel. De hecho, no hay quórum, no nosotros hicimos, en el caso de Pedernales, por ejemplo, vamos a dejar Pedernales de último porque es un caso sui generis, pero en el caso de Barahona, alrededor del 80% de la dirigencia está identificada con Abel. Wow, el 80%. Ahí estás considerando los presidentes municipales, los presidentes de intermedio, estás considerando los alcaldes y los directores de distrito, estás considerando evidentemente a la diputada y al senador. De los legisladores, el 100% están con él. En el caso de Bauruco, igual, alrededor de un 80%. Independencia está un poco más repartido porque el ex diputado Remigio está apoyando al compañero Domínguez Brito y el senador está apoyando a Margarita. O sea que hay un poco más de competencia. Sin embargo, yo pronostico que vamos a ganar el proceso en la provincia de Independencia y cómodamente. En el caso de Pedernales, el 100% de la dirigencia está con Abel. Eso es increíble. O sea, no hay uno que no esté con Abel. Wow. Entonces, la región suroeste va a aportar una buena participación porque además el Partido de la Liberación Dominicana, de los lugares del país donde está más fuerte, uno de ellos es en la región Enriquillo. En la región Enriquillo nosotros ganamos a nivel presidencial. Nosotros obtuvimos 2 de 4 senadores. Obtuvimos 3, lo que pasa es que hubo uno que dio el paso de irse a la Fuerza del Pueblo, el caso del senador Dionis Sánchez, y obtuvimos la mayoría de los alcaldes y directores de distrito. Y eso se ha mantenido, sobre todo, por el gobierno errático que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno. No hay dudas de que el próximo 16 de octubre en la región Enriquillo Abel ganará abrumadoramente. Amelia. Senador, le tengo 2 preguntas. La primera es, anteriormente usted decía que fue Gonzalo Castillo quien le abrió las puertas en Barahona y mucha gente tiene todavía la inquietud o no ha conocido el verdadero Gonzalo Castillo. Yo quisiera que usted definiera a Gonzalo en 3 palabras. Gerente, humilde y bueno, un líder porque realmente logró en un proceso difícil a raíz de una decisión que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana con la partida del compañero Leonel Fernández, un candidato con poco tiempo para hacer un trabajo político, incluso hasta de conocimiento, logró posicionarse en un 38%. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana logró un resultado con Gonzalo que no era el que esperábamos, pero definitivamente es algo que hay que reconocer, el esfuerzo que él hizo, y eso habla de sus dotes de liderazgo. Yo merezco un aplauso al compañero Gonzalo.
Ameli, la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, yo siempre he tenido la duda, al igual que muchos seguidores del PLDista que me han escrito por privado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando un senador muy popular, por ahí, porque ustedes tienen de todo en ese Senado, ahí es un mundo de diversidades? Entonces, ¿qué ustedes hacen cuando el senador famoso empieza a cantar Paz en la Tormenta? El de se murió. Ay, Dios mío. Bueno, lo escuchamos con resignación, diría yo, porque Es difícil. ¿Y cuántas veces lo La ha hecho? acústica ya? no lo Pero ayuda. primero debo decir que el Senado es una expresión, ¿verdad?, popular, igual que lo que es la Cámara de Diputados. Hay alguien que dice que la democracia es atrevida y en gran medida se refiere a eso, es decir, cualquiera en el ejercicio de su derecho a ser elegido puede aspirar y evidentemente los electores deciden el liderazgo que en el momento entiendan deben apoyar. Por eso esa frase famosa de que la democracia es atrevida. Entonces la composición del Senado es variopinta. Hay un senador muy campechano que toda la semana despierta el morbo de la población con sus declaraciones, ¿verdad? Hay uno que canta, hay otro que es pastor y muchas veces nos Da su misa oramos, también, ¿verdad? Nos pone a orar a los demás senadores. Hay senadores de todo tipo, ¿verdad? Pero yo pienso que cada cual hace su labor y bueno, ya el electorado evaluará en las próximas elecciones si a qué tipo, si quiere cambio o no en el Senado con relación a la representación que tiene. En el caso nuestro nos concentramos en nuestro ejercicio de representación de la provincia, de reclamar las acciones del gobierno en beneficio de Barahona, del desarrollo de Barahona, de reclamar mejores presupuestos en construcción de infraestructura, de obras, de carreteras, de puentes, de hospitales, de escuelas, que es lo que necesita la provincia para su desarrollo, que haya inversión en la provincia de Barahona y de producir las leyes que entendemos puedan impactar también positivamente nuestra provincia. Y evidentemente en el escenario, el senador no es solo el senador de una provincia, sino es el senador de la República también. En el escenario de la discusión legislativa puede aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia en beneficio de legislaciones y decisiones que en el marco, ¿verdad?, de la minoría que representamos en este momento podamos nosotros aportar en beneficio del país. Senador, usted es miembro del comité político y usted asumió una posición. Recientemente vimos declaraciones del compañero Francisco Javier donde él planteaba que su neutralidad se debe a una decisión que tomaron un grupo de miembros del comité político para servir de hábito post-proceso. Pero hay unos compañeros que no están ni en esa comisión ni tienen funciones en el partido, pero están neutrales, los llamados neutrales, que no han declarado a ciencia cierta por qué se quedaron neutrales, pero tampoco han asumido una posición. Su opinión al respecto de esos compañeros que en un momento tan crítico como este, donde necesitamos todo el liderazgo posible en las calles, se han quedado rezagados en este proceso. Yo creo que el hecho de que hay algunos compañeros que no hayan expresado su preferencia no quiere decir que no la tengan. Yo pienso que sobre todo nosotros que somos políticos estamos acostumbrados a la actividad política y estamos acostumbrados a tomar, ¿verdad?, partido y asumir posiciones. Yo creo que los 45 miembros del comité político están definidos. Algunos hemos dado un paso de apoyo, de expresión de cuál es el perfil de candidato. En mi caso, Abel es el que reúne ese perfil. Y lo hice convencido de que yo tenía que tomar una decisión en pro de que mi partido fuera en la dirección que le permitiese volver al poder. Y en este caso, para mí Abel encarna ese perfil por lo que expliqué ahorita. Los demás que no han tomado una posición, algunos evidentemente han tomado el criterio que dice el compañero Francisco Javier de mantenerse al margen para servir un poco de árbitro en un proceso post el 16 de octubre. Otros se han dedicado al trabajo institucional, más bien al esfuerzo que ha venido desarrollando el partido desde el inicio del Congreso en esta etapa con el tema de la Siloe.
otros han ido a enlazar demarcaciones geográficas en todo el territorio nacional, porque prácticamente todos los miembros del comité político tenemos una responsabilidad institucional y cada cual está aportando desde su espacio y de donde él entiende que debe aportar. Lo que sí yo te garantizo es que el comité político tiene la madurez de darle seguimiento a este proceso, de desarrollar un montaje de la consulta que sea exitoso y luego en el proceso post-16 de octubre tomar las medidas apropiadas para garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana e impulsar a ese precandidato, que en mi caso entiendo va a ser Abel Martínez, que va a salir electo del proceso de la consulta. Senador, una pregunta. Ya obviamente tocamos el tema del partido, también de su preferencia. Ahora vamos más a sus funciones como senador. ¿Estaría usted interesado a aspirar en estos años que quedan aún del cuatrenio a la vocería del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana? Que alguno entiende que debe ser usted senador. Él lo pidió a Marco Café, entonces yo creo que lo estamos llevando suave, por eso le pregunto. La provincia suya es más grande. Usted tiene también los dotes y las cualidades. Ha sido buen interlocutor. ¿Por qué no? Explíqueme por qué no alternar esa plaza. Bueno, yo pienso que nosotros decidimos apoyar al compañero Iván Lorenzo, que al inicio éramos una bancada más grande, luego terminamos siendo 3, pero al inicio fue el único de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana que manifestó su deseo de asumir la vocería. Primer año, pues lo apoyamos, lo hizo muy bien. Sí. Creo que la mayoría de los PLDistas debe reconocer en Iván la labor que ha desarrollado como vocero. Tiene un estilo que en mi caso no es el que yo... Muy histriónico, compañero. El que yo desarrollo en la actividad política, pero hay que decir que para un partido que está en la oposición y que está en el momento político y electoral que estábamos al inicio, yo pienso que dio el resultado y que por eso ha tenido el reconocimiento de todos los PLDistas. Luego, en un segundo periodo, decidimos también apoyarlo. Y lo apoyamos por un tercero, o sea que no dudes tú que se tire los 4 años. Ahora, eso es un tema que habrá que decidirlo cuando se acerque el próximo 16 de agosto y nosotros decidamos, ¿verdad?, escoger el nuevo vocero para finalizar el periodo electoral. Ahora te digo, yo sí te garantizo, como le dije en una reunión del comité político, no preocúpense, que el que logre el apoyo de 2 será el próximo vocero, sí. Y somos 3. Eso sí. Ahí es fácil de convencer. Ahí también debo decirte lo siguiente, la vocería del Senado no tiene la connotación, digamos, que la de la Cámara de Diputados. Primero, los diputados son mucho más. Son 178 diputados más los diputados del exterior. Llegan a 190 y algo. El bloque, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es de 59 diputados actualmente. Los diputados incluso no hablan en toda la sesión. Nosotros somos apenas 32 senadores. Tenemos la oportunidad de hablar cuando queramos en todas las sesiones. Pienso que de alguna forma u otra también el acceso a la prensa lo tenemos garantizado. Es decir, no hay esa intermediación que existe en la Cámara de Diputados con el vocero. El vocero incluso es el que desarrolla la relación con el presidente de la Cámara. Ese cuello de botella. En el caso del Senado, la relación de los senadores es directa con el presidente, porque somos apenas 32. Entonces, si bien es importante y es un cargo de relevancia, y cuando el vocero habla lo hace en representación del bloque, eso no impide que un senador que no sea vocero incluso se destaque muchísimo más en términos de uso de la palabra y manejo de los temas que hasta el propio vocero. Claro, uno ha intentado de no hacer eso porque hay que darle al vocero su espacio para que él desarrolle su actividad de representación del bloque y de opositor en este caso. Por eso a veces yo sé que hay compañeros que me reclaman que quisieran que yo tuviera una participación más activa, pero el papel del vocero es de Iván
Y nosotros hemos tratado de darle a Iván su espacio para que él pueda desarrollar su actividad. Yo hablo de lo que quiera y cuando quiera. Se ha echado el gobierno en contra, Iván. Y la mayoría de mis participaciones han sido en beneficio de mi provincia porque estoy muy consciente de mi rol de representación. Los varoneros me mandaron allí no para, ¿verdad?, estar hablando de lo que quiera y cuando yo quiera, ni generando situaciones, sino para representarlos a ellos. Ahora, cuando me toca criticar al gobierno por un tema que yo entienda requiere el uso o sea, que yo deba emitir una opinión, lo hago también. Incluso a veces hablo mucho más fuera del Senado que dentro del Senado, porque siento que también llego más en los medios de comunicación, en los programas de televisión, que cualquier cosa que yo pueda decir en el hemiciclo que muchas veces se queda ahí en el escenario senatorial. Quiero hacerte una pregunta con relación a nuestra consulta del partido para este 16 de octubre. Tú como miembro de nuestro comité político, ¿cómo piensas cuánto más o menos la cantidad que tú entiendes que pueda ser la asistencia de los PLDistas el día de la consulta? Mira, yo he dicho públicamente, y lo he dicho en otros programas, incluso en mi programa de radio, que esto, en este momento, yo entiendo que compromete más, que a pesar de que es un padrón abierto y puede votar todo el que no esté inscrito en otros partidos, es un proceso que a 2 años de las elecciones compromete más al militante, al dirigente. Y se parece más a un proceso interno que a una primaria abierta. Igual, usted me dirá, bueno, pero vamos a compararlo con octubre. Primero, el Partido de la Liberación Dominicana en octubre quizás estaba en un mejor momento político, estaba en el gobierno, y se generó una polarización entre dos figuras, que en el caso de Gonzalo representaba en ese momento, si se quiere, el danilismo, y Leonel Fernández, un expresidente en varias ocasiones y que representaba una proporción importante de la militancia del PLD, pero además de sectores sociales que se identificaban con él, igual en el caso de Gonzalo. Por eso se movilizó una votación tan masiva. Yo, honestamente, no creo que el resultado de la participación se parezca al proceso del año 2019. Más bien, yo entiendo que una buena proporción, yo diría que el universo debe estar en los que nosotros identificamos como miembros en el marco del proceso que ha llevado a cabo la Secretaría de la SILOE. Y estamos actualmente alrededor de 800,000 que se han inscrito, ya sea confirmándose como miembros del PLD o nuevos. Entonces, a eso evidentemente tú le tienes que aplicar una cierta extensión, que en procesos de esta naturaleza anda por alrededor de un 30% en las primarias tradicionalmente, y yo pienso que estará por ahí alrededor de 500,000 o 400,000, habrá que ver. Sí, es el número. El proceso deberá arrojar más o menos ese número, siendo, yo creo que optimistas. Sí. Entonces, lo importante es que el PLD decida alrededor de quién se va a estructurar el proceso de retorno al poder. Porque luego de escogido a Abel como candidato, y yo se lo decía a él, esto es un bateo y corrido. Lo decir, dijo, tú, bien. Sí, no, pero él mi candidato, yo tengo que ver. Cuando tú seas escogido, cuando tú seas escogido precandidato del PLD, el proceso de campaña, de promoción, de articulación de un discurso de oferta electoral hacia afuera es que inicia. Claro. Entonces, y además el proceso ya de primarias, de acuerdo a la ley orgánica electoral, la ley de partidos políticos, pues empieza ya el año entrante y culmina con una actividad bajo la modalidad que escoge el PLD en octubre del año 2023, ya oficializando la candidatura presidencial. Entonces yo pienso que este tema va a permitir que la organización siga promoviendo su proyecto político, promueva, ya decidido el candidato
inicia el proceso de campaña en torno a esa figura, se construya un discurso de oferta electoral, un plan de gobierno, una oferta programática como el PLD siempre presenta al país, y logremos articular las alianzas también, porque tú deberás ser parte de un proceso de alianzas. ¿Eres pro alianza? Claro, pro alianza. Ay, lo dije. Es que el PLD ha sido el partido que más alianzas ha promovido en la República Dominicana. El PLD fue la cabeza del bloque progresista durante muchos años, llegó a aglutinar más de 20 organizaciones políticas. En el 96 llegamos con una alianza, entonces, no llegamos. No, claro. Entonces tenemos una cultura de alianza. Hemos practicado las alianzas y hemos dado participación a fuerzas políticas en los gobiernos que hemos desarrollado, distintas fuerzas políticas. Incluso hasta nos aliamos al PRD, que era algo que históricamente quizá nunca nadie pensó. Entonces yo pienso que nosotros debemos desarrollar y articular un frente opositor que nos permita ganar las elecciones en el año 2024. Y hablando de opositores, de esperanza, de nuevos rostros, de el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de oportunidades, también hay que hablar de lo malo, del caos y de todo eso. ¿Qué usted opina del gobierno que tenemos actual? Improvisado, falta de planes, falta de un programa de gobierno, falta de una acción coordinada, y eso es lo que evidentemente no ha permitido que el PRM logre un resultado en ninguno de los problemas nacionales que afectan a la ciudadanía. La inflación no ha podido ser controlada, a pesar de que hay que reconocer que en una buena parte se debe a una crisis internacional. El tema de la seguridad, la inseguridad, más que una solución, lo que ha habido y lo que ha experimentado la población y lo que percibe es un agravamiento de la situación. El tema de los distintos programas que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana implementó, incluso el 4% en la educación, en todos han fracasado. El sector educativo se llenó de escándalos, de malos manejos administrativos, de la falta de continuidad de obras importantes que ya estaban, por ejemplo, cerca de 1,000 escuelas que el PLD dejó un 90%. En un 90% no han podido ser terminadas. Increíble. La alimentación escolar entró en crisis, colapsó. El tema el último escándalo es el de los libros escolares, que tampoco fueron capaces el tema de las butacas, o sea, en el sector salud no han exhibido tampoco un logro. El único logro en el sector salud, que hay que reconocerlo, es que lograron vacunar a la población y combatir, digamos, que efectivamente el proceso de inmunidad de rebaño. Se pedieron vacunas, dinero se pidió, ahí hubo de todo. Por eso yo no lo critico tanto, porque había que vacunar a la población. Ahora, ahí fue un esfuerzo de todos. En el Congreso, los partidos de oposición apoyaron el proceso de vacunación. Además, aprobaron los contratos con las distintas empresas farmacéuticas. En la agricultura, una crisis. O sea, el programa, por ejemplo, de desarrollo forestal, que tanto impactó en provincias como la que yo represento, está abandonado. El 911 está abandonado. El apoyo, la famosa Comisión Policial de Obras Públicas, que abandonado. Mira cómo duró media hora una ambulancia a llegar. No funciona. En el caso de 911, ni apareció tampoco la Comisión Policial que se supone que resguarda las carreteras. Entonces, lo que uno percibe, lo que uno ve es que, a pesar de que se habla de buenas intenciones, y uno pudiese decirle, bueno, sí, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Sí, eso es no hay una realización, ni se ve un plan claro de gobierno encaminado en impulsar estos proyectos y en desarrollar determinadas obras. No hay una obra que este gobierno pueda exhibir. Y hoy en día, en el caso de mi provincia, lo único que puede decir el gobierno es que le ha dado continuidad a la carretera Barahona-Enriquillo, por ejemplo, que se inició en el gobierno pasado, y a la construcción de la presa de Monte Grande, que también se inició, en este caso, en el gobierno de Leonel Fernández. Yo le puedo decir en ese sentido que se preparen, senador, porque Barahona es una de las provincias que está teniendo una reducción para el año que viene en el presupuesto de una manera muy significativa. Cerca de un 40% van a tener reducción. Senador, muchísimas gracias, señor. Un aplauso al senador Castillo Sabiñón por su participación en este cafecito. Por último, senador, no quisiera yo despedirme
usted tiene un colaborador ferviente suyo que eso se mata por usted en todos los grupos. Henry Río. Me han hecho una historia de cómo usted conoció a Henry. Ya para cerrar el cafecito y para terminar esto aquí, para los muchachos en el grupo. ¿Cómo fue que usted conoció a Henry? Primero que yo tengo un grupo de celosos, de gente que se pone muy celosa uno de otro. Entonces hay que reconocer también que hay otra figura. Los demás, para yo, no por mí, sino para que ellos evitaran un conflicto entre ellos mismos. ¿Pero cómo fue que usted conoció a Henry? Agrediéndome. Sí, Henry me agredió. Pero Henry, por Dios. Henry en ese momento, estamos hablando de las primarias del año 2011, ¿verdad? 2007, y él estaba apoyando a José Tomás Pérez en ese proceso, y el compañero Gonzalo y yo nos dirigíamos a Cabral el mismo día del proceso electoral, donde evidentemente el compañero José Tomás Pérez no le estaba yendo bien. Entonces Henry nos paró ahí en el cruce con la compañera Gisela Quiñones, que en paz descanse, que era una de las cabezas del proyecto, o era la cabeza del proyecto de José Tomás Pérez en Barahona, y nos dijo de todo, que nosotros no habíamos robado ese proceso y qué sé yo. Pero luego son malcriados, pero yo creo... tenía voto para estar peleando por voto. No, pero es increíble. No, pero a Henry hay que reconocerle que es un peleadista fervoroso, que además es leal, muy leal. Y es un gran trabajador. Tiene otros defectos, pero yo prefiero solamente hablar de sus virtudes. Senador, muchísimas gracias. Sigan este contenido, suscríbanse y seguimos en Un Cafecito con el PLDista.